5,000. Maintain 5,000. Over. 5,000. Reliquias. ¿Cuáles son las verdaderas? Las reliquias, en el sentido religioso del término, son objetos expuestos para su veneración, del mismo modo que las imágenes de santos han servido durante siglos como incentivo para reafirmar y mantener viva la fe. Las reliquias son partes de un todo que la historia nos ha legado. Nuestra investigación de hoy nos encamina a saber cuáles son las verdaderas. La Iglesia Católica reconoce las reliquias como recuerdos y ejemplo de personas que dedicaron su vida a Dios. La comunidad católica cree que mediante el sacramento de la Eucaristía se une el presente, el pasado y el futuro. En otras palabras, cuando una persona ha fallecido, todavía existe y puede mantener comunicación o influencia sobre una persona viva. He aquí el poder de la reliquia en la confesión católica: cuerpos incorruptos, dedos de San Juan Bautista, la oreja de San Pedro, el cáliz, la mesa, el mantel de la última cena, trozos de la cruz donde Cristo fue ajusticiado, sangre de San Pantaleón que se licúa o no según el año, si va a ser bueno o va a ser malo. La lista es interminable y fascinante. Hoy, en Código Rojo, recorremos la geografía de las reliquias, investigaremos sobre su origen y su significado, despejaremos la duda de muchos creyentes. ¿Son útiles como objeto de veneración o simples cachivaches de contenido místico? Nuestro programa es interactivo, abierto a su participación. Disponen de una línea telefónica 24 horas al día, 902-01-3536, 902-01-3536. Esperamos opiniones, comentarios. Vamos a dar paso a nuestra redacción para conocer noticias del día. Manuela Ruiz, como hemos visto en la introducción, las reliquias pueden ser de lo más variado, desde plumas de las hadas de los arcángeles hasta el supuesto estornudo del Espíritu Santo que descansa recluido en una botella. Pero, ¿qué es una reliquia? ¿Qué es preciso para que un objeto pase a ser considerado reliquia? Les hemos preparado el siguiente trabajo periodístico que les ayudará a conocerlo bien. San Pantaleón fue un médico nacido en Nicomedia hace más de 1700 años. Fue perseguido y martirizado por el emperador de Roma y, aunque parezca mentira, aún hoy conservamos su sangre. Sangre que permanece en estado sólido todo el año, pero que se licúa cada mes de julio en el madrileño convento de la Encarnación. En multitud de lugares de toda la cristiandad se conservan restos de santos que son venerados como reliquias, partes de la cruz de Cristo, santos cálices con los que Jesús celebró la última cena. La lista de objetos que en apariencia carecen de significado es interminable. Algunos nos hablan de la pasión de Cristo, otros de cómo una parte considerable de nuestro santoral permanece total o parcialmente incorrupto. Hay incluso reliquias que se han convertido en cuestión de Estado. El general Franco custodiaba personalmente la mano incorrupta de Santa Teresa de Jesús en su habitación, mano que mandaba llevar a la capilla del Pardo diariamente para oír misa. Los turineses han hecho de su sábana santa o sindone un asunto de identidad local hasta el punto de conocerse la ciudad piamontesa por la valiosísima reliquia que conserva. Otros enclaves más cercanos a nosotros, como la localidad montañesa de Liébana, han pasado a ser lugares santos de la cristiandad por la custodia del mayor pedazo de la cruz de Cristo. ¿Qué son las reliquias? ¿Cuáles son verdaderas y cuáles falsas? ¿Cuál es su lugar en nuestro descreído siglo XXI? Hoy, en Código Rojo, nos acercaremos al misterioso mundo de lo sagrado que ha permanecido inmutable durante siglos. ¿Cómo un objeto adquiere categoría de reliquia? ¿Quién lo decide? Tenemos con nosotros al periodista e investigador Bruno Cardeñosa, autor, entre otras obras, del Código Secreto y 100 enigmas del mundo, publicado este último por Corona Borealis. Es además colaborador habitual de prensa y televisión. Bruno, bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Qué es y qué no es una reliquia? Pues se supone que una reliquia es aquel objeto o parte del cuerpo de un santo, de una figura religiosa importante. Hay reliquias de Moisés, hay reliquias de Jesús, hay reliquias de la Virgen. Las más habituales son reliquias de santos, de personas que
dieron su vida a, bueno, pues a la expansión y a la religiosidad. Y se supone que es la popularidad, la propia popularidad de esos objetos los que les otorga credibilidad, los que les otorga crédito como tales, al menos como objeto de culto, lo que en absoluto quiere decir que esas reliquias sean auténticas. Pero básicamente son esos objetos o partes del cuerpo, porque hay muchas reliquias de estas características, que se considera que pertenecieron a esos santos o a esas personas religiosas. Pero insisto, en el 99,9% de los casos hay mucha dificultad para atestiguar que sean reales, lo que no quiere decir que toda esa religiosidad y todo ese fervor que hay en torno a las reliquias hayan podido en ocasiones provocar algún tipo de fenómeno inexplicable. Pero eso no es certificado de que sean auténticas como tales, como restos auténticos, verídicos de aquellos santos o de aquellos personajes. Don Bruno, ¿se ha interesado usted en el transcurso de sus investigaciones periodísticas en algunas reliquias para saber si eran verdaderas, falsas, de dónde venían? Sin lugar a dudas, yo creo que si hay una reliquia que podemos dudar con firmeza de que sea auténtica, una reliquia sobre la cual hay pruebas científicas de peso muy relevantes, extraordinariamente relevantes, esa sin duda es la sábana santa de Turín. Hay en la investigación de este fantástico lienzo, investigación que comenzó hace ya más de un siglo, se han encontrado infinidad de pruebas más que suficientes como para al menos elevar la cuestión y mantener la duda. La única prueba que hay en contra de la sábana santa es ese famoso análisis que se efectuó en los años 80, finales de los años 80, mediante el radiocarbono 14. Sin embargo, esos mismos análisis que convirtieron teóricamente al lienzo de Turín en una falsificación medieval han sido recientemente descartados por los mismos científicos que participaron en ese análisis, que han reconocido determinados errores que se cometieron en la investigación. Pero al margen de la sábana santa hay otra serie de objetos muy inquietantes. Antes hablaba de esos objetos que pueden provocar fenómenos inexplicables. Por ejemplo, la sangre de San Pantaleón. Muy probablemente no es la sangre auténtica del santo, pero lo que sí que es cierto es que llegada la fecha, esa sangre sí provoca un fenómeno. Esa sangre se licúa ante los fieles, se licúa en ocasiones sin que exista ese movimiento que los escépticos explican como la razón que puede provocar que ese líquido, esa pasta, se convierta en un líquido. Y eso sí que es un fenómeno inexplicable que puede tener mucho que ver con la fe de todos los creyentes que se reúnen con el poderoso deseo de que esa sangre produzca el milagro. Ese fenómeno puede tener mucho más que ver con las personas que con el santo en cuestión, a quien verdaderamente parece que no perteneció el lienzo. Y luego hay otro tipo de reliquias que son las que han generado devoción, las que han generado infinidad de tradiciones y leyendas, pero que ni han protagonizado milagros, salvo aquellos que hayan querido interpretar como tales los fieles. Y luego están dentro de este mismo grupo de reliquias tenemos objetos verdaderamente variopintos, desde huevos del arcángel San Miguel hasta, como se decían, estornudos angélicos, prepucios de Jesús, plumas de ángeles. Hay una cantidad impensable de objetos que en ocasiones nos pueden provocar hilaridad o sorpresa, como pueden ser todos aquellos relacionados con la muerte y pasión de Jesús, que hay infinidad de ellos. Por ejemplo, lignum crucis, trozos de la cruz de Jesús. Hay tantos lignum crucis esparcidos por todo el orbe cristiano que decían, ¿no?, que se podía juntar todos ellos, y si juntáramos todos ellos podríamos llegar a construir un barco de madera, cuando se supone que la cruz en donde fue crucificado Jesús medía apenas 3 metros de altura por 1,80 o 2 metros de ancho. Evidentemente el 99% de esas reliquias son falsas, aunque para la Iglesia sean auténticas, porque para la Iglesia únicamente con el hecho de que sean objeto de culto y de devoción y de que eso facilite la religiosidad de las personas, eso es más que suficiente como para reconocerlas como tales. Contamos hoy en el estudio también con Luis García Lacruz, periodista y jefe de edición de la revista Año Cero. Bienvenido, don Luis. Buenos días. En un cálculo aproximado, ¿cuántas reliquias católicas hay en el mundo? Ni idea, miles. Solamente si uno coge un periodo como la Edad Media y un tipo de reliquias como el lignum crucis que hablaba Bruno, ya son incontables, son innumerables, ¿no? Son innumerables, o sea, lo que ocurre es que habría que pensar en cuántas han persistido, cuántas han pervivido hasta hoy, porque cada época pone de moda las suyas.
Hay algunas reliquias que, como acaba de decir Bruno, digamos, tienen una solera, una antigüedad y concitan un interés muy especial, como la Sábana Santa de Turín o el Sudario de Oviedo, algún lignum crucis especial que se ha discutido si podía ser auténtico, proveniente de la Lignum crucis, un trozo de la cruz de Cristo. Sí, había uno con parte de la inscripción del famoso INRI, que se discutió, se argumentó a favor, pero realmente no existen en ningún caso que yo sepa de este tipo de reliquias ninguna base documental seria para afirmar que son auténticas, exceptuando el tema de la Sábana Santa de Turín, que los estudios de polen descubrieron polen del siglo I de Palestina en la tela, de plantas, digamos que fósiles de plantas que no existían en Europa, no existieron después. Luego están las reliquias, claro, como puede ser un trozo de cuerpo de Santa Teresa de Jesús, que en ese caso sí, evidentemente son auténticas, ¿no? Yo pienso que lo que define a las reliquias es la religiosidad mágica, es decir, el aspecto mágico de toda religiosidad, en este caso, la cristiana. Es decir, el hombre siempre ha, sobre todo, digamos, el hombre que no es de una religiosidad elaborada, que no es un iniciado en los misterios de la religión, siempre ha necesitado objetos a través de en los cuales fijar su devoción. Los ídolos, el tótem de la fase animista, se prolonga en todo tipo de amuletos y de objetos mágicos. Y en el caso del cristianismo, en torno a la figura de Cristo, de la Virgen o de determinadas epifanías, manifestaciones divinas de tipo religioso, se creó un tipo de objeto especial mágico que es la reliquia. Por eso es que la Iglesia, para lo decisivo para la Iglesia es la veneración popular. Es decir, porque la Iglesia misma es consciente del fenómeno, ¿no? Hay que pensar una sola cosa más, hay que pensar que la reliquia funciona muy mágicamente, de tal manera que, por ejemplo, así como hay una magia simpática, yo tomo las uñas de alguien o el pelo de alguien y puedo hacerle mal porque es una parte de esa persona, el mismo razonamiento se da en la reliquia. Yo tengo un dedo de Santa Teresa o un cuerpo incorrupto y entonces la mentalidad mágica le atribuye una carga de poder, la posibilidad de interceder, de ser un intermediario a través del cual se manifieste la gracia de la divinidad. En ese sentido es claramente mágico, ¿no? Es claramente un objeto Don mágico. Luis, ¿o quiénes deciden convertir un objeto aparentemente normal, inerte incluso, en una reliquia digna de veneración? Es siempre la feligresía, o sea, la comunidad de los creyentes. Aclarando una cosa, hay una gran comunidad de creyentes, lo que hablábamos de la veneración popular, de la religiosidad popular mágica, que entonces genera un tipo de reliquia. Luego también hay pequeños círculos de creyentes, por ejemplo, citábamos el caso de Santa Teresa de Jesús, evidentemente el círculo que la rodea y que le dirige hacia ella una gran devoción personal, porque evidentemente es una mujer llena de carisma, llena de talento y además una mística muy auténtica y una espléndida poetisa, y todo esto genera digamos, un culto a la personalidad. Luego cuando esta persona muere, como es alguien especial, si sucede algo, como es que su cuerpo permanece incorrupto, se produce una momificación, ya está el hecho mágico confirmado. Y entonces a partir del pequeño círculo se proyecta la devoción de la reliquia a la gran comunidad, ¿no? O sea que en principio podemos decir reliquias que nacen de la religiosidad popular más amplia, el huevo del arcángel, de leyendas, el estornudo del Espíritu Santo, o la pluma de un arcángel, o algo que perdió el botón que se le cayó a la Virgen María, digamos, estos son de la... Y luego el otro tipo de reliquia, que como hablábamos en el caso de Santa Teresa, que ya tenemos un objeto auténtico, o sea, no tenemos por qué dudar de que esa es una parte del cuerpo, ¿no? El dedo que, no sé ahora, pero hubo un tiempo en que yo hace muchos años tuve oportunidad de verlo en Ávila, expuesto en una vitrina, ¿no? Bueno, estamos ante evidentemente un trozo y volvemos a la mentalidad mágica. La parte, el dedo, representa el todo, ¿no? O la imagen, una cosa que estuvo en contacto con ella, una imagen que veneraba, un escapulario que llevaba, el cordón de su... Puede ser muy variado, cualquier objeto perteneciente a la persona o parte de su cuerpo. Bruno, en su opinión,
¿Cuál es el nacimiento de una reliquia? ¿Por qué llega a ser lo que es? Depende qué tipo de reliquias, pero aquellas que surgen, son las que hemos mencionado, las que responden a objetos que pertenecieron o estuvieron en contacto con el santo o con la figura religiosa de Jesús, de la Virgen o de algún otro personaje representativo del cristianismo, es en la Edad Media cuando empiezan a brotar en uno y en otro lugar. El objetivo no era otro más que potenciar la religiosidad cristiana frente a una serie de cultos paganos que todavía existían en Europa. Sí hubo un auténtico tráfico de reliquias, hubo fraude consciente por parte de la Iglesia con objeto de potenciar toda esa religiosidad y de hecho se consiguió, efectivamente se consiguió. Vamos a seguir inmediatamente a don Bruno Cardeñosa, experto en tantos misterios, reliquias, fraude o dignas de veneración. Seguimos tras la pausa publicitaria. Compañía de una reliquia ayuda a superar una enfermedad o al menos da fuerzas al enfermo y reafirma la fe. ¿Por qué sucede esto? Enseguida vamos a saberlo, pero antes conectaremos de nuevo con la redacción para conocer novedades de la actualidad. Adelante, gracias. Continuamos con el tema que hoy nos ocupa. Las reliquias se reparten por millares por toda la cristiandad, miembros incorruptos, túnicas sagradas, dientes de leche que se dicen de Jesucristo, cabellos de santo. La lista no tiene fin. Está con nosotros José Antonio Fortea, sacerdote y prestigioso teólogo. Bienvenido, padre. Muy buenas. Gracias por estar aquí. ¿Qué es una reliquia para la Iglesia Católica? Bueno, para la Iglesia Católica simplemente es parte del cuerpo o el cuerpo entero de una persona que creemos que está muy cerca de Dios por ser santo. Nada más. Vemos que hay reliquias falsas y verdaderas. ¿Cómo distinguimos o cómo se pueden distinguir unas de otras? Bueno, la Iglesia tiene un gran interés en que solamente se dé culto a aquellas reliquias de las que no cabe ninguna duda que pertenecieron al cuerpo de ese santo. Las reliquias de dudosa procedencia, la Iglesia aconseja que sean retiradas del culto público e incluso que se les dé sepultura para que la acción del suelo y el tiempo las destruya, puesto que no sabemos con seguridad si son o no son de un santo. Padre, usted así a bote pronto puede decirnos algunas sobre las cuales haya pocas dudas de que son verdaderas. Pues, por ejemplo, las reliquias de Santa Teresa de Lisieux o de Santa Teresa de Jesús, personas que murieron con tal fama de santidad que estamos seguros de que su cuerpo ha tenido una continuidad hasta nuestros días de vigilancia y de seguridad de que ese cuerpo pertenece a ese santo. Y cuando nos trasladamos, por ejemplo, al lienzo que se venera en la Catedral de Oviedo, o a la sábana santa de Turín, o al lignum crucis que se dice de la cruz de Cristo, ese trozo de madera, ¿podemos estar igualmente seguros? Bien, estos temas que ha tocado son muy interesantes, porque, por ejemplo, yo sobre el sudario que hay en Oviedo, hace bastantes años no hubiera manifestado el más leve interés. Pero después de conocer todo lo que se conoce ahora mismo de la sábana santa, pues yo diría, hagamos investigaciones. La sábana santa, casi nadie creía que era la sábana que había envuelto a Jesucristo. Existía una tradición en esa zona, pero de pronto cuando se inventa la fotografía y se hace una foto de la sábana, en el negativo aparece el cuerpo de un hombre, que apenas se puede ver en la parte positiva. De pronto una reliquia que estaba casi olvidada y que casi todo el mundo decía, bueno, esto nos viene de hace tanto tiempo, de pronto pasa a plena actualidad. Se siguen haciendo más investigaciones y cada investigación demuestra que allí realmente hay algo muy importante. Porque después no solamente es que esté el negativo, es que después se ve que dando más o menos profundidad a las zonas más o menos intensas de negro sale la imagen tridimensional, etcétera, etcétera. Sobre el lignum crucis que me ha dicho usted, pues en el Vaticano es cierto, se guarda parte de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. De ese trozo no hay ninguna duda.
hay una continuidad perfecta desde la época del Imperio Romano, en la época en que Santa Elena va a buscarla a Palestina, que sabemos que ese trozo es de la cruz de Cristo. Y por eso, cuando se corta una pequeñísima porción de ese trozo de cruz, el Vaticano extiende un documento atestiguando que ese trozo es parte del trozo que se guarda allí. Por supuesto que hay trozos que vienen de hace muchos siglos, de los que no hay ningún documento ni ninguna seguridad. Allí, por supuesto, puede ser campo abonado a que hubiera cuentistas que dijeran: he venido de peregrinación y me he traído eso, un trozo de la cruz. Eso no merece ninguna fiabilidad. Pero aún así, por ejemplo, oí un estudio que habían hecho, un alemán, de que si cogiéramos todos los trozos que hay en Europa, que dicen ser de la cruz de Cristo, siempre se dice, saldría una cruz de 3 veces superior. Pues no, no es verdad. Si se cogieran todos los trozos que hay, y seguro que muchos son falsos, no sale ni siquiera una cruz. Eso hay que dejarlo bien claro. Pero aún así la Iglesia ni entra ni sale sobre la autenticidad de aquellos trozos de la cruz que no tienen documentos que prueban que proceden del único trozo que se conserva en Roma. En Madrid, padre, por ejemplo, todos los años la sangre de San Pantaleón, que fue un santo pues muy antiguo, se observa por si se licúa como un presagio. ¿La licuefacción espontánea es posible, padre? Pues mire, me pregunta por un caso que yo, cuando era un seminarista, todavía con pelo en mi cabeza y sin barba, estaba yo viendo la televisión. Y al ver las noticias, de pronto veo esta reliquia el día que se licúa. Y dije, caramba, si la persona que la está sosteniendo es un amigo mío, seminarista como yo. Entonces, a los pocos días, tuvimos una comida juntos. Y le dije, oye, yo soy de Huesca, no tengo ni idea de este asunto de la sangre de San Pantaleón. ¿Qué me puedes decir? Y él me dijo, mira, yo estoy allí todo el año. Te puedo asegurar que ese día del año, unas veces hay una temperatura, otras veces hay otra temperatura. Y que lo único seguro, y no sabemos por qué, es que ese trozo se licúa ese día. A eso es a lo que podemos llegar. La Iglesia no va más. La Iglesia venera las reliquias porque la experiencia de 2000 años demuestra que a veces ocurren cosas muy milagrosas, como esta que acabo de decir. Es como si Dios quisiera señalar con su dedo y decir, este hombre fue un gran santo. Y hasta sus restos hacen milagros después de muerto. La sangre de San Pantaleón, un santo de la antigüedad, como decía, no solo se conserva en Madrid, también lo hace en Constantinopla y Ravelo, donde existe el privilegio de contar con unas ampollas iguales o parecidas a la de Madrid que conservan en principio esta sangre, que es una masa y que se convierte una vez al año en líquido, y que esto es interpretado como un buen signo, parece ser. También hemos hablado de la sábana santa de Turín, pero no solo Turín es una ciudad italiana poseedora de grandes reliquias. En Roma, por ejemplo, se cuentan por decenas. Tenemos al teléfono desde la capital italiana a Paloma Gómez Borrero, extraordinaria periodista, querida compañera. Hola, Paloma. Muy buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes a todos. Saludos muy cariñosos. ¿Hay muchas reliquias en la ciudad eterna, Paloma? Muchísimas, algunas increíbles, pero otras verdaderamente extraordinarias. Sobre todo las que están en Santa Cruz de Jerusalén, en la Basílica, donde se conserva pues un trozo de la cruz, donde está escrito en hebreo, en griego y en latín, Nazarenus Re, en la tabla, una tabla marrón, y está escrito al contrario, de derecha a izquierda. Luego están también 3 fragmentos de la cruz, 2 espinas de la corona de 35 milímetros, que son de color gris. Allí se veneran muchas reliquias, como dice la propia Basílica de San Juan de la Cruz. Luego tenemos, pues, en San Lorenzo y Lucina, que es una iglesia en el centro de Roma, la parrilla, un trozo de la parrilla, un fragmento de la parrilla, donde se quemó a San Lorenzo. Se conserva bajo el altar en la primera capilla a la derecha de esta iglesia. En fin, y luego tenemos también en el altar del Sacramento, en San Juan de Letrán, y se expone en Pascua, un fragmento de la mesa de la Última Cena. Luego hay otras que son, increíblemente, hay que echarle muchísima imaginación. En la misma San Juan de Letrán hay un tabularium de reliquias que decían que se conservaban. Los papas
algunos quisieron quitarlos, y sobre todo allá al final de la Edad Media, y se les amotinó todo el pueblo. Pero allí sí están pues un trocito del maná del desierto, dicen que conservan también un poquito de leche de la Virgen, en fin, de las que solamente pues es esa devoción del pueblo que quiere pues conservarlas, porque realmente nadie te obliga a creerlo, no hay obligación a nadie, sobre todo esas reliquias que no están o lacradas, selladas y con, digamos que probadas, ¿no? Pero es una forma de venerar en parte el cuerpo de un santo o algo muy santo, y un testimonio de fe también en la resurrección, y entonces pues la Iglesia lo permite porque ayuda mucho. Lo que pasa es que no hay que sacarlo del contexto, yo creo, Paco. Por Paloma, ejemplo, dime. ¿Y son muy queridas estas reliquias por los romanos? Sí, bueno, por algunas sí, otras menos. Las que están escritas en San Juan de Letrán, pues algunos se sonríen, como se sonríe uno también en esa iglesia de Cálcata, en Cività Castellana, donde hay una cruz preciosa de esmalte, es en este pueblecito, y dentro dice que está el santo prepucio del niño Jesús, una reliquia, pues si vas a ver, hasta incluso irreverente si quieres, pero que solo la ingenuidad de la Edad Media pues la tenían una devoción, y allí se conserva porque hay mucha gente que necesita y que le ayuda a la devoción. Yo creo, Paco, que es un poco lo que... Tú ponte en la romería del Rocío con los carros, las fiestas, la Blanca Paloma, ponla en Suecia. Claro. Paloma, ¿y cuáles son las reliquias más milagreras? Bueno, más milagreras, yo ya eso no lo sé, pero, por ejemplo, en Santa Cruz de Jerusalén va muchísima gente a venerar todo lo que es las reliquias que nos traen la Pasión de Cristo. Son muy queridas, sobre todo en Semana Santa, es uno de los lugares de peregrinación. Pues si tú crees o no crees, eso ya es cosa tuya, pero si tú de verdad delante de ese clavo, de esas espinas, de ese trozo de la cruz, revives el Calvario de Cristo y ves lo que ha hecho Cristo por el mundo, por la humanidad, pues te viene realmente un mayor amor a Dios. En fin, yo creo que ayuda mucho. Hay mucha gente que esto le confirma en su fe, o por lo menos le da una cierta seguridad o tranquilidad, en fin. Paloma, muchas gracias por tu conocimiento y experiencia, por lo bien que nos has contado y con tanta pasión esta historia tan bonita. Gracias, querida compañera. Muchas gracias. Hasta pronto, Paco. Dicen también que en la Catedral de Valencia se custodia el Santo Grial. Enseguida hablaremos más de otras reliquias. Padre, qué bonita historia, ¿verdad? Esta que nos cuenta Paloma de Roma. Sí, realmente el asunto de las reliquias, tomado por alguien que quiere hacer un reportaje para un suplemento dominical, pues hace una cosa rápida ahí, pero tomado con cariño, tomado con fe, como Paloma. Enseguida continuamos, padre, vamos a profundizar en todo esto y en el sentimiento religioso. Va a ser inmediatamente después de unos consejos publicitarios. Antes de continuar añadiendo datos a una realidad asombrosa donde se veneran los más extraordinarios objetos, vamos a conocer las noticias en riguroso directo. Manuela Ruiz, que no... Después de repasar una pequeña parte del ingente catálogo de reliquias que hay repartidas por el orbe cristiano, nos preguntamos, ¿se trata de algún tipo de engaño o son objetos de enorme valor de culto? Padre José Antonio Fortea, hablábamos de que en la Catedral de Valencia se custodia el Santo Grial, supuestamente, es decir, la copa o cáliz del que Cristo bebió en la última cena con sus discípulos. ¿Qué sabemos? ¿Qué hay de cierto de ello? Pues aquí, lo mismo que con la cruz, mucha gente dice, corren por el mundo cientos y quizás miles de cálices diciendo que son el cáliz de la última cena. Pues este asunto ha sido muy estudiado por muchos historiadores y en toda la cristiandad solo hay 3 cálices que ellos apelaran ser ese cáliz, solamente 3. Y tanto el de Francia como el de Alemania, por el estilo ya se veía que no podían ser de la época del Imperio Romano. Pero curiosamente, uno de los 3 cálices que se guardaba en la Catedral de Valencia, con una tradición constante, hasta que lo trajeron los cruzados, hasta que lo trajeron a Hispania un diácono, ese cáliz es distinto, porque uno lo ve
y perfectamente puede ser de la época del Imperio Romano, porque es la copa de ágata lo que la tradición dice que usó nuestro Señor. Y cuando uno estudia la historia de ese cáliz apasionante, pues uno ve que entra dentro de lo plausible pensar que ese sea. ¿Se puede visitar, padre? Sí, sin ningún problema. Es un cáliz precioso porque a la copa original sencilla, una roca tallada, un ágata, después se le ha puesto pues un pie, unas asas, y lo interesante que debemos pensar es que una cosa tan preciada para los primeros cristianos como fue el cáliz de la última cena que apareció en los evangelios, ese cáliz seguro que no lo tiraron, seguro que lo guardaron. Y la tradición del cáliz de Valencia es que fue llevado cuando la persecución en Judea contra los cristianos a Roma, y que siglos después, cuando la persecución de Diocleciano, cuando ya ni siquiera podían salvar la vida ni de los obispos, se decidió llevarlo al último confín del imperio. Y se llevó a Hispania por un diácono. Y allí estuvo hasta que cuando vinieron los árabes se llevó al monasterio de San Juan de la Peña. Esa es la historia, ¿eh? Después ese cáliz acabaría ya en la Catedral de Valencia. Es una historia plausible. No podremos ¿Qué historia estar tan seguros. interesante, padre? La verdad es que lo mejor es visitarlo para ver si uno mismo puede saber de su autenticidad. También en España, en la comarca montañesa de Líbana, hay una reliquia de primera magnitud. Se trata del Niño Crucis, el mayor fragmento de la cruz de Cristo, y cada 7 años se celebra el año jubilar lebaniego, que concede a quien pase por el monasterio de San Toribio la indulgencia plenaria y perdón de todos los pecados. Bruno Cardeñosa, periodista, investigador, ¿cuál es el origen de la Vera Cruz de Liébana? Se supone que este Lignum Crucis, como otros muchos que están repartidos por toda Europa, pertenecería en su momento, habría sido extraído de ese original que Santa Elena encuentra en su viaje por Oriente Medio y se trae a Roma, y a partir del cual pues se produce esa disgregación de diferentes trozos. En el caso de Liébana se da algo que los periodistas a veces exigimos muchas veces, ¿no? Una investigación en toda regla, una investigación científica que trate de aclarar el origen de ese trozo de madera, en este caso de casi 1,80 m de altura. Estamos hablando del mayor Lignum Crucis del mundo. Y efectivamente, dentro de ciertos parámetros, la investigación debería haber sido, y todavía hay tiempo para ello, mucho más amplia, mucho más meticulosa, pero sí se hizo una investigación tratando de averiguar qué tipo de árbol y qué antigüedad podría tener esa madera que se encuentra en Liébana. Y se averiguó que era un tipo de ciprés muy propio de Palestina y propio también de la época en la que se supone que ocurrieron los hechos, hace unos 2000 años. Por lo menos el origen de la extensión de este tipo de plantaciones de cipreses. Y efectivamente, ese trozo de madera que se encuentra en Liébana pertenece a un árbol que bien podría haber tenido su origen en Palestina, pero ciertamente también, si ponemos en el otro lado de la balanza la prueba para dudar, también es el tipo de ciprés que encontramos en muchos de los cementerios españoles. Pero al menos hay una prueba científica que al menos nos conduce en una dirección. Yo creo que es muy importante que el caso de la Sábana Santa, por ejemplo, en donde sí ha habido una investigación en toda regla científica, aplicando todas las últimas tecnologías, se extienda a todas las reliquias. El caso de Liébana es un ejemplo en donde a una investigación, pudiendo ser mejorable, se ha efectuado, al igual que se ha efectuado, por ejemplo, con el sudario de Oviedo. Creo que la Iglesia y la fe, porque la fe de los creyentes a veces también necesita de la razón y del soporte de acuerdo físico. con usted, don Bruno Cardeñosa. Y la investigación científica puede aportar esas pruebas o puede enfocarnos en otra dirección, ¿no? Independientemente de que el valor espiritual de las reliquias, yo entiendo que no tenga nada que ver con la autenticidad como tal. Si eso genera fe, genera creencia, supongo que también con toda la incredulidad que ustedes quieran, pero con el máximo respeto. Hay que acercarse con un gran respeto a todo esto. En la Colegiata de San Isidro de Madrid se guardan las reliquias del santo fallecido de San Isidro, hace nada menos que 831 años. No se trata de unos pocos cabellos ni del fémur. Esta vez se trata de un cuerpo que ha permanecido incorrupto durante más de 8 siglos. Don Luis García Lacruz, ¿cómo puede un cadáver permanecer incorrupto durante tanto tiempo? Bueno, no sé, evidentemente pueden existir casos de momificaciones naturales. Hay teorías y explicaciones en determinadas condiciones de suelo, en determinadas condiciones climatológicas, como se dieron, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, se producían momificaciones incluso naturales.
y la momificación natural se puede mantener mucho tiempo. Pero en el caso de los cuerpos incorruptos hay un misterio mayor, porque, digamos, no es una momificación en muchos casos, sino que conserva una frescura o va unido a determinados signos, como puede ser el famoso olor de santidad, que yo no soy un experto en la materia y no puedo decir hasta qué punto se ha investigado la posibilidad de explicar esto de una manera científica, ¿no? Sí quería hacer un pequeño inciso sobre este tema de las reliquias, que no contradice nada de lo que hemos dicho, sino todo lo contrario, pero que incide en lo primero que dije, ¿no? En la necesidad psicológica y espiritual de la gente de expresar su devoción a través de objetos, y sobre todo cuando estos objetos están unidos a la persona o al cuerpo de alguien especialmente venerado. Cuando hablamos de reliquias, todos pensamos, por ejemplo, en las reliquias religiosas, pero no nos olvidemos que en pleno siglo XX se reproduce el mismo fenómeno con Lenin, el cadáver momificado del gran patriarca de la Revolución Rusa, que es objeto de un mausoleo, de devociones. Cuando murió Guevara en América Latina, hubo todo un intento y una cantidad de esfuerzos por parte del gobierno de Cuba por recuperar las manos que se le habían cortado. Es decir, que hay evidentemente una carga importante para la creencia del tipo que sea. En este caso no es una creencia religiosa clásica, es otro tipo de creencia, en el cual, digamos, sobre todo en el caso de la religión, la religiosidad popular, o en el caso que estoy mencionando, completamente laico, profano, materialista, otro tipo de devoción, habría que calificar de otra manera, se expresan a través del cuerpo del fundador, de algo en el que la gente de alguna manera concentra su devoción y recibe un respaldo para su fe, ¿no? Y en ese sentido yo creo que por motivo de eso, pueden haberse producido durante la Edad Media en Europa la emergencia de muchísimas reliquias falsas, no por mala fe, sino por la necesidad de cada centro de atesorar algo que, digamos, concentrar esa fe y esa devoción popular. Y que esto tuvo un efecto perverso, que fue el de desmerecer el tema de las reliquias y el de meter todo en un mismo saco, decir, bueno, son cosas que se inventaron para la gente, ¿no? Y en ese sentido, sí, yo estoy de acuerdo, tanto con el padre Fortea como con Bruno, en que hay que hacer una distinción entre reliquias, digamos, que todo indica que son auténticas, sin que eso quiera decir que muchas no sean falsas. Y que hay que separar esto del valor espiritual, ¿no? Que es otra cosa, digamos, que una reliquia que no es auténtica, un Lignum Crucis no es auténtico, puede concitar un fenómeno de fe muy importante que es auténtico en sí mismo. Y pienso que eso explica, el padre me podrá corregir si me equivoco, que eso explica un poco la actitud de la Iglesia ante la reliquia, ¿no? La Iglesia no suele entrar en el debate de la autenticidad última de la reliquia. Vamos, don Luis, si usted me permite, inmediatamente a preguntarle al padre Fortea esa cosa. En este caso no hay que corregir nada. Confirmo lo que ha dicho al 100%. Pues yo le voy a preguntar, don aunque José Antonio una cosa Fortea. quisiera Sí. reafirmar de las que ha dicho, porque suscribo todo. Por un lado, la distinción del valor espiritual, aunque fuera falsa, pero es un recuerdo, y por otro lado, los casos auténticos de los falsos. Pero hay una cosa que ha dicho y es interesante, la frescura. En los casos de personas momificadas, estoy harto de escuchar que dicen, bueno, eso es una cosa ya muy conocida, que eso pasa de forma espontánea. Que a mí me expliquen cómo enterramos en un mismo pueblo, en los mismos sepulcros, a miles de cadáveres durante siglos y todos se corrompen. Enterramos al hombre que ha tenido fama de santidad y ese cuerpo no se corrompe. Pero además, lo que él dice, cuando se exhuma muchas veces para hacer el informe ante notarios, se quedan sorprendidos, y esto es una cosa ya que viene de siglos, de la frescura de las carnes, cuando no del perfume. Y además los que momifican saben muy bien que es imposible momificar sin deshidratar. O sea, la momificación está muy estudiada y salvo que sea por procesos químicos, como el caso de Lenin, y lo que les está costando, porque de Lenin ya casi todo es cera, se ha dicho de paso, es por deshidratación. Los santos son enterrados con todas sus vísceras. Eso es imposible de parar. Padre, San Isidro, hablábamos hace un momento ahí en la colegiata de San Isidro en Madrid. ¿Se puede visitar ese cuerpo que tiene más de 800 años de antigüedad?
Bueno, la iglesia no suele ser muy tétrica, está dentro de una urna, no solemos poner este tipo de cosas a la vista, cuando son cuerpos enteros, y está dentro de una urna, pero sí, cualquiera puede ir a visitarlo. Otra cosa, eso que usted ha mencionado, la fragancia de santidad, ¿en qué consiste? Bueno, pues realmente es algo que la iglesia de pronto se encontró, que ante cuerpos de ciertos santos, al abrir la caja, de pronto salía un perfume. Esto es una cosa que ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia. Y ojo... Surge un olor. Sí, hablo de cuerpos... Un olor agradable, un perfume. A perfume, sí. Inexplicable. De muchos tipos, sí. Y cuando eso pasa, muchas veces es cuando ya se encuentra el cuerpo incorrupto. Al abrir el ataúd. Sí, o sea, usted piense en una caja que está bajo 2 metros de tierra, que nadie ha abierto desde hace siglos porque está enterrada bien en el Campo Santo o si no en la iglesia, donde pasa continuamente gente. De pronto, ante las autoridades, porque ya ha acabado porque se va a iniciar el proceso de beatificación, se abre y pasa eso. Pues eso lo admite la iglesia, padre, como una cosa cierta y verdadera. La iglesia simplemente dice los hechos. O sea, la iglesia lo que defiende hasta la muerte es la fe. Y después la iglesia dice, bueno, aquí estaba el arzobispo de Sevilla, 2 notarios, el concejo, y de pronto pasa esto. Qué casualidad que pasa lo mismo que pasa en Francia, en tal época, en tal sitio, en Alemania, en tal sitio. Es una cosa muy repetida. Es impresionante, padre. Regresamos en unos momentos con nuestra investigación. Ya ven a dónde nos está llevando. Tras unos consejos publicitarios. No se retiren. Mitad de este mundo, mitad del más allá. Hoy, nuestra investigación se centra en conocer si, según los datos de que disponemos, existen testimonios de que en efecto hay vida después de la vida. Un asunto nada fácil de abordar cuando se hace